Inadaptadas. Esto es Inadaptadas. Un podcast sobre adaptaciones. Somos Camila Garrido Y Lucía Osorio. Y nos interesa hablar de las transformaciones que atraviesan las historias cuando se trasladan de un medio a otro. ¿Qué es propio de cada lenguaje? ¿Cuál es la esencia de una narración? Estas son las preguntas que vamos a intentar contestar en cada episodio. Esto es Inadaptadas. Inadaptadas. Nuevamente, bienvenidos a todos a esta nueva edición de Inadaptadas. Esta vez vamos a analizar el caso. Me gusta decir un caso como si fuera un crimen. Me encanta. El caso de Mujercitas. Arrancamos con mucho clásico, me encanta. Sí, mal, nos fuimos a los clásicos. Que hay algo también de las adaptaciones de clásicos que van atravesando distintas épocas y eso hace súper interesante el análisis. Y aparte porque podemos hablar de lo que queramos en nuestro podcast. Totalmente, exactamente. La última adaptación es del año pasado, del 2019. Entonces hay algo ahí de la actualidad de ese texto que nos invita a seguir pensándolo. Total. Y acá estamos para charlar. Y yo aprovecho para manifestar mi amor profundo por Greta Gerwig. Necesitaba decirlo en algún lugar públicamente y acá está. Yo la voy queriendo más a medida que veo con más detalle las cosas que dirigió. Es una directora que como directora tiene muy poca trayectoria. Estas dos películas dirigió nada más, ¿no? Exacto. Sí sé que estuvo presente en la escritura de otros guiones, pero como directora solamente tiene Lady Bird y Mujercitas. Solamente, nada más y nada menos, peliculones. Mira, yo cuando era chica me regalaron un libro de Mujercitas, una adaptación de Mujercitas para menores, porque era, tendría 6 años, menos. Y era un libro gigante de tapa dura con una versión reducida de Mujercitas y tenía la particularidad que los personajes eran todos conejos, zorros, como todos animales. Y las Mujercitas eran conejos, polémico también. Pero ¡qué loco! era, como que yo tengo mi recuerdo de Mujercitas desde la infancia con animales. Interesante elección. Es mi primer recuerdo de Mujercitas. Y después ya más de puber, 12, 13, como tenía también el discurso de mi vieja que me contaba que de chica la habían hecho leer Mujercitas, como que ese era un recuerdo muy lindo de ella y como que hay toda una tradición de leer Mujercitas cuando estás pasando ahí a la adolescencia, qué sé yo. Y me acuerdo que lo encontré así en una librería y lo compré y lo leí. Y lo que me pasó es que me compré una versión de Mujercitas que solo tiene la primera parte. Entonces yo, hasta que vi la película, pensaba que Mujercitas terminaba con el casamiento de Meg. Y ahí queda, lo mejor, lo más jugoso, no lo había leído. Cuando se publicó, nada más cubría lo que sería la adolescencia de estas chicas y terminaba con el compromiso de Meg para casarse con John Brooke y como le fue tan bien, un año después salió la segunda parte que tiene toda esta historia que sigue a las tres hermanas en su adultez. Creo que la segunda parte se llamó Esas Mujercitas, ¿no? O Buenas Esposas. Pero en inglés, ¿cómo era? Good Wives, me parece. Que ahora, si en general van a comprar Mujercitas, van a venir las dos partes en el mismo libro. Claro. No como el que me compré yo, que solo traía la primera parte y nunca clara. Estuve viendo y después de estas dos historias salieron como otras secuelas que por ahí seguían la historia de los sobrinos de Joe. Siguió tirando el hilito porque le fue tan bien que claramente la editor era como sigamos sacando estos libros que está buenísimo. Claro. Hacemos platita. Sí, se llamó Buenas Esposas. Tenías razón, Buenas Esposas. Y las otras no me acuerdo, hombrecitos, mujercitos, digo, hermoso. Hermoso. Sí, hombrecitos y después creo que sacó más de esa como universo, pero bueno, ninguno pisó tan fuerte como Mujercitas. Yo personalmente no leí Mujercitas cuando era chica. La primera vez que consumí así la historia fue el año pasado con la película de Greta Gerwig, así que mi percepción quizás es un poco diferente que la que tiene la gente que lo leyó en su adolescencia. Pero la verdad igual que pude empatizar un montón con el personaje de Joe, como que muchas de las cosas que cuentan
me han pasado de forma similar quizás cuando era chica, entonces me fue fácil quizás empatizar. Sí, a mí también me pasó eso, como la sensación que me deja la historia siempre que la veo es que me identifico mucho con el personaje de Joe, porque siento que, no sé, hay como algo que se logró captar muy bien del conflicto, toda la cuestión de como de la vocación de una persona, las imposibilidades de llevarla a cabo por todo lo que es el contexto, que nunca es favorable. Nunca es favorable para hacer arte en este mundo y sobre todo si sos mujer en esa época. Pero eso sigue pasando, digamos, no es algo que haya dejado de pasar hoy en día. Me parece que eso sigue vigente y por eso también se siguen haciendo estas películas, estas adaptaciones. Que obviamente mientras uno más lo lee, más se encuentra como cosas que quizás quedaron como antiguas, algunos diálogos que quedaron un poco antiguos. Sí, hay ciertas líneas de diálogo que ahora no se podrían pensar en publicar en el contexto actual. O... Van en contra quizás de la premisa, ¿no? de la novela. Total. Pero que aún así tiene en el fondo algo que sigue siendo progresista en algún punto con respecto al rol de la mujer. Sí, totalmente. Empezando de base que los personajes trabajan para aportar plata a su casa y que es parte de su labor familiar y que está bien visto. Y tenemos un personaje protagonista que su plan en la vida es poder conseguir plata para mantener a su familia a partir de su escritura, lo cual no me parece menor. La primera adaptación fue del año 1917 y la primer película que sí toma como más renombre o más fama es la de 1933 porque la actriz protagonista es Katharine Hepburn haciendo de Jo March. También la dirigió George Cukor, que es un director súper importante de esa época que dirigió un montón de otros éxitos. Dirigió A Star is Born, que también es otra que se volvió a remakear hace poco. Gran verbo. No es menor, Mi Bella Dama la dirigió George Cukor. Y un montón otras. Fue un director súper importante. Y a esa adaptación le continuó la de 1949, esta vez producida por la MGM. Tiene la participación de un montón de actrices importantes de la época, como Janet Leigh o Leigh, ¿cómo se pronunciará? Leigh. Janet Leigh, Elizabeth Taylor. Es un libro que cuando se adaptó al cine siempre tuvo como elencos muy estelares, ¿no? Estamos hablando obviamente de las adaptaciones de Estados Unidos, de Hollywood. Hay otras adaptaciones. Sí, y del cine. Y luego sí hay un salto más importante hasta la adaptación que comentamos en 1994. De Gillian Armstrong. Protagonizada por Winona Ryder, Kirsten Dunst, Christian Bale, Susan Sarandon, también un cast bastante importante. Digamos, no es la excepción a la regla la película del 2019, en donde Greta Gerwig reúne ahí una serie de actores y actrices también muy reconocidos, empezando por Meryl Streep, pasando por Emma Watson, hasta llegar a Laura Dern y Saoirse Ronan y Timothée Chalamet. Y Florence Pugh, que la Pugh, que la está rompiendo. Sí. Justamente para mí el desafío mayor que tenía Greta Gerwig era lograr actualizar un texto que se había adaptado hace no mucho tiempo, porque si bien la última adaptación es del 94 y ya pasaron casi 30 años, o un poco más. ¿Ya pasaron 30 años? Y 2020. No, del 94 yo nací en el 94, 26 años. Bueno, 26 años. Dije, pero yo no tengo 30 años. Bueno, pero estamos redondeando para arriba. Bueno, entonces decía que para mí el desafío de Greta era lograr hacer una adaptación que se despegue de esa del 94, que es que no era tan... Sí, bastante reciente, digamos, en la historia. Tan lejana, claro. Y además muy, muy fuerte pisó, porque no es una película que pasó desapercibida. Aparte era Winona Ryder, la protagonista, como que tiene muchos íconos ahí del pop de los 90. Y está Kirsten Dunst, que quiero detenerme un momento en este punto, que hay cierta ya presentación, de alguna forma guiño al amorío de Amy y Christian Bale cuando es Kirsten Dunst chiquitita, y me hizo acordar a Entrevista a un vampiro, como que en los 90 sexualizaron mucho a Kirsten Dunst en roles de niña, lo cual me pareció como un poco creepy. Sí, esa escena, la del carruaje, cuando se está yendo con la tía March, que le dice que Amy le dice que no quiere morir sin que la besen. Y Christian Bale le dice, no te preocupes que si te morís yo te voy a dar un beso. Bueno, ok.
Un poco fuerte, como aparte Un poco fuerte. me hizo acordar eso, la entrevista del vampiro donde también está en un rol súper sexualizado Kirsten Dunst como una vampiro niña que tiene como una relación medio romántica, sentimental con Brad Pitt y nada, cosas que ahora resultan un poco extrañas. Sí, total. Algo que yo agradezco de estas adaptaciones más actuales es que diluyeron un poco el tinte moralista que tiene la novela, que todo el tiempo está bajando líneas sobre lo que es bueno y lo que es malo y que quedó un poco viejo. Las películas lo incluyen y transfieren ese sentido que está en la novela, pero te lo muestran con los personajes y con las situaciones a las que se enfrentan, no bajan línea. Y eso me parece que es súper necesario. Greta Gerwig está dialogando no solo con la novela, sino que está dialogando con todas las adaptaciones que se hicieron a lo largo de la historia y todo este conocimiento popular que hay en torno a Mujercitas, y lo trabaja de forma muy hábil. Claro, no es solamente una adaptación de un libro, sino que es la adaptación del libro y todas las otras adaptaciones que vinieron después y de todo el contexto del presente que rodea la película, porque siempre se dialoga con presentes distintos en cada época. Y ahora sí, termina el horario de protección al espectador. La casa no se hace responsable por los spoilers que siguen a continuación. Ingrese bajo su propio riesgo. Mujercitas se centra en Joe, que es una joven, una adolescente, y sus 3 hermanas llamadas Meg, Beth y Amy. Joe es un diminutivo, un apodo para Josephine, que es el nombre completo de la protagonista. Y en toda la primera parte de esta novela, la autora narra de forma episódica diferentes situaciones que atraviesan estas 4 hermanas en su juventud. En líneas muy generales, el contexto en el que viven estas 4 hermanas es el de la guerra civil estadounidense. Ellas viven con su madre, están atravesando un momento en el que el padre está luchando en la guerra, entonces están solas y tienen que, abastecerse económicamente con lo que pueden, siendo mujeres en esa época. Atraviesan obviamente un periodo de pobreza bastante extrema, entonces básicamente esos episodios van a narrar cómo se las van arreglando estas 4 hermanas y la madre para subsistir en ese contexto, y obviamente alrededor de todo lo que implica la cuestión de crecer, de la adolescencia. Aparece el personaje del vecino, que es Laurie, que es muy importante, que es también un chico huérfano que vive con su abuelo, y bueno, también él va a ser como muy importante en todas las peripecias de estas hermanas en la primera parte y en la segunda parte también. La primera parte, como dijimos, se centra más en la adolescencia y finaliza con el casamiento de Meg, y ya la segunda parte de la historia se centra ya en su juventud, donde vemos cómo Meg se enfrenta a su vida de casada y, por el otro lado, las otras hermanas, Beth se enfrenta a una enfermedad que la viene acechando desde la juventud, y Amy y Joe se van a vivir afuera para tratar de desarrollar su vocación. Joe escribiendo y Amy haciendo cursos de pintura en Europa, en Francia, y al mismo tiempo, mientras prosiguen estos sueños, conocen otros pretendientes y finalmente se casan. Louise May Alcott, la autora de Mujercitas, fue sufragista y abolicionista, muy activa en la sociedad, defendiendo los derechos de la mujer para poder votar y en contra de la esclavitud. Ella nunca se casó. Y es más, ella no quería que Joe se casara al final de su libro. Claro, fue un pedido de la editorial y no no nació de ella esa idea. De hecho, ella estaba en contra de eso. Se dice como que la aparición de este personaje del profesor es medio Deus ex machina, como la aparición de este tipo para resolver un poco ese tema que quedaba pendiente, que era no puede terminar soltera la protagonista. Yo creo que lo dejó así también a propósito, como para que quede bastante más evidente de que es una historia que no necesitaba ese final, ¿no? Y este es un aspecto que toma Greta Gerwig en su película. De hecho, Greta Gerwig dice que su película no es solo una adaptación de Mujercitas, sino que es una adaptación de toda la obra de Alcott, que ella leyó todos sus diarios, todos sus cuentos, y que tomó muchas de esos episodios que fue leyendo en los diarios de Louisa May Alcott y los incorporó a la película, tratando de reflejar como algunos de esos episodios de su autobiografía en la vida del personaje de Joe March.
Entonces se mezcla un poco como el personaje de Joe con el de la propia Louisa May Alcott, sobre todo en su faceta de escritora. Me parece bien en ese punto mencionar mínimamente algunos puntos de su biografía que luego vamos a ver reflejados en Mujercitas. Tenía 3 hermanas, eran 4 hermanas en su familia, con lo cual eso se refleja en los personajes que luego están en Mujercitas. Les cambia el nombre salvo a una de sus hermanas que es Beth, que tiene un destino trágico, ya nos vamos a meter en eso. Ella también fue muy activa en cuanto a la guerra de Secesión cuando ocurrió. Participó, se fue como enfermera para atender soldados heridos y cayó enferma, que eso después va a resonar con la historia de el padre de la novela de Mujercitas. También como que el padre estaba bastante influenciado por la filosofía y por el trascendentalismo. Eso implica que hay muchas cuestiones así medio moralistas que se cuelan un poco en lo que es la novela. Y como dijimos, estaba trabajando para poder mantener a su familia porque quería sacar a su familia de la pobreza. Y finalmente, publicando Mujercitas, a partir del éxito que tuvo, logró con esa plata poder mantener a su familia de alguna forma. Me parece que esos son como los puntos que está bueno tener en cuenta para después ir recuperando mientras vamos hablando de la película y de la novela. Sí, porque de hecho de toda su obra es la más autobiográfica, Mujercitas. A pesar de que la hizo por encargo a la novela o que fue un pedido más de la editorial que su propia motivación, la escritura de esta novela, es la que tiene más ingredientes de su propia vida. Y de hecho por eso para mí es lo que hace original a la película de Greta Gerwig, el hecho de que haga como más evidente esa cuestión. Total. Es un narrador muy interesante el que genera Louisa May Alcott en su novela Mujercitas. Cuando se une Laurie al club del diario, que se disfrazan de hombres y actúan. Cuando él se une, crea como un buzón para que se puedan mandar cartas. Entonces, comenta eso y después te dice, no sabían todas las cartas de amor que iba a albergar en el futuro, que es como vos sabés todo. Claro, el narrador del libro es un narrador omnisciente, en tercera persona. Para mí está anclado al personaje que hace ella del autor de la novela, que es ella misma. Y de hecho por eso me parece que en ese sentido el de Greta Gerwig es mucho más fiel a la idea de que es una narración ficticia y que en algún punto todo lo que estamos viendo es producto de un libro. Total. Por ejemplo, el capítulo 4 termina con un diálogo de Joe, ¿no? Dice: no creo que las señoritas ricas disfruten más que nosotras, a pesar de nuestros risitos quemados, de nuestros trastes viejos, guantes de tapadillo y zapatos estrechos que nos hacen pasar las de Caín cuando cometemos la tontería de ponérnoslos. Y termina con la frase: creo que Joe tenía razón. Es un narrador súper interesante. Eso me re descolocó porque no lo esperaba. No esperaba que tuviera esos comentarios el narrador. La narradora. La narradora. Como si estuviera comentando todo el tiempo la propia autora, que en este caso se coloca como narradora, sobre sus personajes y sobre la historia, como si estuviera revelando todo el tiempo el dispositivo, el propio libro, que eso se pierde en la adaptación del 94. En el 94 es Joe la que narra, la que organiza el relato. Y en esta película, la de Greta Gerwig, no es tan claro ese efecto. Otra cosa que me llamó mucho la atención de la novela es cómo incluye dentro del relato textos que son de otras cosas. Por ejemplo, cuando habla del diario pone así textual las notas que había escrito cada una de las hermanas para componer ese diario que generaban juntas cuando eran chicas. O cuando está la segunda parte que Amy, Joe se van de la casa hacia Francia y Nueva York respectivamente, se incluyen y varios capítulos son directamente las cartas que ellas mandan y ellas mismas están contando lo que viven a partir de un narrador en primera persona. Como que el libro tiene algo que se sale de lo clásico en la forma en que está escrito. A pesar de que es un libro como muy clásico, muy redondito, no solo por lo que pasa, sino por cómo lo escribe y todo, pero tiene ahí esos gestos que vos decís, ¿qué pasó acá? De repente hay una narradora que está opinando sobre la situación, que no es ninguno de los personajes. Está la carta, que justamente justo el anterior fue sobre Mary Shelley, que arranca con cartas también, ¿no? Como... las cartas eran un medio de comunicación súper importante. Ahora están saliendo... Sí, claro, es que es eso, ahora te iba a decir eso. Ahora están saliendo obras de teatro que en este contexto de cuarentena vos compras la entrada de la experiencia y te van llegando audios a tu celular que te van contando cómo se desarrolla la historia, o sea... Es un gran recurso para poner en escena la voz de un personaje sin que sea un diálogo. Y además es una novela que habla de la escritura, entonces también está bueno ver esa escritura materialmente. Hablando de las voces,
Otra cosa interesante que hace Greta Gerwig en su película es que a ella le interesó particularmente no modificar los diálogos originales del libro, sino que le interesó tratar de dislocar la intención de los diálogos o los tonos de los diálogos que quizás que se infieren en la novela. Ella los trata de poner de otra forma y usa mucho la técnica del overlap, que es la superposición de diálogos constantemente, que puede llegar a ser como un ruido, termina siendo más un ruido que un contenido real de información. Y eso me pareció súper interesante porque como que le dio una personalidad muy particular a la película. De repente hay una palabra que se destaca y esa palabra que se destaca es la más importante y no necesitaste escuchar todo lo demás. De hecho, la escena que me parece más literal sobre esto es la escena que en el libro es la primera escena, que es ellas dialogando sobre sus penas, la imposibilidad de pasar la Navidad con los padres, la pobreza, con el padre. Que en la película dura 5 segundos porque la dicen todas al mismo tiempo. O sea que casi ni escuchás lo que dicen. Pero es como esa idea de que cada una está en su mundo, cada una tiene su propia forma de vivir y de pensar y se transmite igual. Eso me parece genial. Cómo filma los diálogos Greta Gerwig me parece genial. Lo que hizo fue buscar lo moderno y universal que tienen estos diálogos y este texto sin alterarlo. Greta Gerwig comenta que lo que quería era trabajarlo como si fuera un texto de Shakespeare, no modificar Shakespeare. Exacto. Y monta de forma muy eficaz las dos partes de Mujercitas. Me pareció súper hábil los puntos de transición que utiliza para pasar de una línea temporal a la otra. Siempre están muy pensados esos puntos de transición. Es como si hubiera agarrado las dos partes y hubiera tratado de encontrar paralelos en las dos historias que le permitan ese ida y vuelta. Y aparte fluye un montón. Yo me puse el desafío de, anotemos cada vez que hay un flashback. Ay, yo hice lo mismo. Y hay millones, va y viene todo el tiempo. De hecho, a veces un plano es el presente y después vuelve al flashback. Y es como que dialoga todo el tiempo. Ella cuando lo plantea, no lo plantea como un flashback. Exacto. Ella plantea que son dos líneas temporales que van y vienen, y también una de las razones por las que tomó esta decisión también es por la enfermedad de Beth, que en la primera parte se enferma y se recupera, y que en la segunda parte se enferma y muere, y que si los pensamos de una forma lineal resulta bastante extraño tener que contar una parte, que todo esté bien y que de repente todo esté mal de vuelta. Entonces, generar ese paralelo entre las dos líneas temporales se puede manejar muy hábilmente el punto de la enfermedad de Beth sin que resulte extraño para el espectador. Que uno cuando vive situaciones todo el tiempo está dialogando con un recuerdo, con un pasado, y la forma en que está filmado, particularmente esa escena en donde ella como repite el recurso formal de los planos y los tiempos, de hecho son casi iguales las dos formas de filmar, solamente cambia obviamente el tono, la fotografía y la cuestión de la caracterización de los personajes. Evidencia también eso, la idea de que son dos momentos que funcionan en paralelo como homólogos, pero que terminan de formas distintas. Me parece que fue muy hábil en cuanto al conformar las secuencias en cuanto a su temática, y que funciona muy bien. Siempre encuentra el punto justo para hablar. Bueno, secuencia, presentación a la sociedad, secuencia, enfermedad de Beth. A ver, yo no conocía la historia de antemano. Yo caí de una a esa propuesta de ir y venir y me pareció súper dinámico y no me generó un problema a la hora de entender quiénes eran los personajes y cómo se desarrollaba la historia. La verdad que siendo espectadora por primera vez de esta historia me parece que lo manejó muy hábilmente. Ahora, viendo las versiones anteriores y volviendo a esta, admiro todavía más la forma en la que decidió construir el relato. También teniendo en cuenta que la primera parte de Mujercitas, sobre todo, tiene un carácter bastante episódico. Los capítulos en un inicio se pueden leer de forma individual sin que haya problemas si te salteas un capítulo, porque en sí están condensados en hechos puntuales, que por ahí generaría un problema a la hora de pensar una adaptación cinematográfica donde necesitas que haya un conflicto dramático que vaya desarrollándose a lo largo de toda la película y que finalmente se resuelva al final. También cambia el foco entonces que uno tiene sobre la historia.
no tenés que resolver a lo largo de tu visionado, uy, ¿con quién se va a casar cada una? Porque eso lo resuelve en un inicio, enseguida te presenta el interés. Me encanta a mí que ya desde el primer diálogo en el que aparece Laurie, que es como el personaje que uno espera que aparezca en la película, sobre todo, en tu caso no porque no la habías visto, pero quienes habíamos visto la película, como, uy, apareció Laurie, a ver qué pasa, y lo primero que dice es, lamento mucho que Joe te haya rechazado, que es como el clímax de la película original, digamos, de la original no, sino la historia original. Y en esta película directamente se lo saca de encima como vamos a deshacernos de este problema rápido. Es que cambia el foco ya no es, uy, ¿con quién se va a casar cada una? Y esas cuestiones, sino que el foco es, bueno... ¿Cómo van a arreglárselas? El foco es otro. De hecho, dice Greta Gerwig, el problema deja de ser girl gets boy, o sea, chica consigue chico, y pasa a ser girl gets book, chica consigue libro. No quería terminar con Joe dándole un beso al profesor Bajo el paraguas. y casándose. Quería terminar... Como termina la del 94. La del 94 termina con el plano de ellos dos besándose. Todas las versiones anteriores siempre terminan con ese beso donde Joe es como, bueno, ahora se casó, listo. Esa es la... Se dio cuenta que ahora sí que quiere estar enamorada. Ese era el destino de Joe. No, yo quiero terminar con Joe recibiendo su libro. Hace todo este final metatextual donde una vez que le está dando el beso al profesor, cortamos al editor que le dice, muy bien, está muy, muy romántico esto sí... esto funciona. Y pasan directamente a discutir números, derecho de autor, y hacen el arreglo monetario donde se define cuánta plata le queda a la autora, en este caso a Joe May Alcott, porque es el alter ego de la autora, donde finalmente negocia los derechos de su novela y decide quedarse con el copyright, que es básicamente el poder sobre la obra que está escribiendo. Y aparte empieza y termina con Joe en la editorial. Empieza con ella antes de entrar y termina con ella con el libro. El título de la película aparece con un plano del libro. Al principio. Al principio vemos nada más un plano del libro que por ahí queda un poco colgado y que se retoma al final. Sí, vos decís, ¿qué es este plano acá? Decís. No hay animación de títulos, es un plano solo de la tapa de un libro que resulta un poco extraño, pero que luego se retoma al final cuando le dan el libro a Joe, que es el mismo que apareció presentando el título de la novela. O sea que hay toda una metatextualidad. En realidad, todo en la historia es ella con el editor, digamos, el presente del relato. Total. Es ella negociando. De hecho, la primera escena es ella llevándole un cuento para publicar, que se lo corrige todo, finalmente le pagan una miseria, pero le pagan, y ella sale corriendo, como en ese plano, ¿viste? Ese traveling de ella corriendo extasiada porque le publican el primer cuento. De repente irrumpe el plano del libro cerrado que dice Mujercitas, y volvemos al plano de ella corriendo, como si ese éxtasis que ella siente anticipara lo que va a venir. Bueno, ahora va a venir la novela. Vino el cuento y ahora viene la novela. Y lo que vamos a ver es esa novela. Y además la corrida esa me hizo acordar mucho a Frances Ha. ¡Ay, es verdad! Es que es lo mismo, o sea, hay un plano en Frances Ha que es hermoso, que es ella corriendo por Nueva York. Y, mirá qué casualidad, Joe corre por Nueva York. Bueno, Frances Ha es una película dirigida por Noah Baumbach, que es de hecho la pareja de Greta Gerwig, protagonizada por Greta Gerwig y coescrita con Greta Gerwig. Es una película que narra la historia de una chica, una bailarina actriz en Nueva York que no consigue trabajo y tiene ahí como una crisis con su identidad porque no termina de entender si nació para eso que ella creía. Y bueno, básicamente la película tiene una estructura mucho más moderna, nada que ver con una peli clásica de una actriz que intenta probar éxito en Hollywood o en Nueva York, pero hay también como una idea del conflicto de un artista ahí luchando con su contexto. Y bueno, tiene ahí como referencias para mí al personaje de Frances Ha, la película de Mujercitas. Sobre todo esa corrida fue como, directamente me hizo pensar en esa peli. En la escena en la que le lleva el manuscrito a el editor le dice, bueno, muy lindo, pero tu personaje tiene que terminar o casado o muerto. Una mujer tiene que terminar casada o muerta, no hay otra opción y solo tenemos esas dos opciones, que finalmente es lo que se va desarrollando a lo largo de la historia. Tenemos a Bev que muere, y tenemos a las otras tres hermanas que finalmente todas terminan casadas en la diégesis de Mujercitas,
pero me parece que es muy hábil cómo plantea estas limitaciones que le pone el editor al personaje para publicar su novela, para de alguna forma evidenciar las limitaciones a las que se tuvo que someter Louisa May Alcott para publicar su historia en esa época. Entonces, al deshacerse rápidamente de ese cliché al principio, deshace el clímax de la película, el clímax romántico, y lo convierte en una negociación de dinero por los derechos de la novela. Y en ese sentido, para mí también, en el fondo también hay una adaptación del libro de Virginia Woolf, que se llama una habitación propia o un cuarto propio, en donde su teoría es que para que una mujer pueda escribir en el siglo XX, en el caso de ella, necesita un cuarto propio y un sueldo de 100 libras por mes o algo así, no me acuerdo, 100 libras anuales. Pero como que plantea la necesidad de que para que una mujer pueda ser artista en este contexto o en su contexto, pero para mí se mantiene para siempre, necesita dinero, necesita independencia económica. Y ese es un problema que está muy presente en la película de Gerwig y en la novela también, obviamente. Yo de eso quería comentar. Para mí, claramente, el eje que guía un poco la narración y que mantiene unido el desarrollo de la película es, en cierto sentido, esta cuestión económica a la que se ven sometidas las mujeres, y eso es lo que tienen que resolver a lo largo de la historia. Empezamos con la presentación de las 4 hermanas en el presente. Primero Joe vendiendo su historia a este editor. Tenemos después la presentación de Amy en Francia pintando con la tía Marge. Que obviamente Amy representa todos los valores de lo que espera una mujer en la sociedad. Y me encanta porque ella está pintando ahí como una situación, está haciendo un retrato, un paisaje, no me acuerdo bien. Y ella lo pinta todo realista y mira al costado a otra persona que lo hace con técnica impresionista. Como que se queda, ¿no? Como si ella no pudiera salir no pudiera desencajar de sus categorías de lo que uno debe hacer. Pero me parece que ya ahí te está hablando de un personaje al cual le cuesta salirse de sus ejes establecidos. Y algo que sucede en esa escena es que están en el carruaje yendo Amy con la tía Marge y ya se plantea el objetivo que la tía Marge quiere que Amy logre, que es: solo vamos a volver cuando te cases, le dice la tía Marge. Y Amy le dice: que complete las lecciones, ¿no? Greta Gerwig dice que cuando volvió a leer la novela, como que le impresionó la fortaleza o la fuerza que tiene Amy, el personaje de Amy. Como que trató de revalorizar un poco ese personaje que terminó siendo como el personaje odiado, casi el antagonista de toda la historia, y que para ella es muy raro eso porque a pesar de sus intenciones más como encajadas en lo que espera la sociedad de una mujer, era una mujer como muy decidida, muy fuerte, con las cosas muy claras a pesar de que estuviera equivocada en muchas otras cosas. Y creo que en ese sentido Greta Gerwig intenta con ciertos gestos revalorizar el personaje de Amy. Y luego, la siguiente escena presenta a Meg, que es la hermana más grande, la que está casada con John Brooke, que es un tutor pobre, y ya de una se presenta que tiene problemas de plata. Está en una tienda con su amiga, la quieren convencer de que se compre plata para un vestido lindo, y ella cede y después llega a su casa y se arrepiente porque gastó un montón de plata en eso, y vemos que está llevando una vida bastante humilde. Que la escena del pasado se homologa con la fiesta en la que ella va con unos zapatos que están rotos y que son incómodos y se termina guisando el pie. Como que siempre Meg intenta encajar con la moda y con la cosa rígida y termina siempre perjudicándose por eso mismo que ella elige. Y por último, bueno, tenemos la presentación de Bev, que está en la casa familiar sola tocando el piano. Entonces, ya en un inicio la presentación de los personajes plantea la cuestión económica para mantenerse y arranca ya presentando entonces que las opciones que tienen son casarse para poder vivir bien y casarse bien, porque si no, no van a poder como llevar la vida que quieren. Y si nos fijamos, la película termina cuando resuelven esta cuestión económica, es decir, todas están casadas o en el caso de Joe, además de que está casada, que recibió la herencia de tía Marge de la casa en la que va a poner el colegio. Es decir, a lo largo de toda la película, el hilo que guía la acción es este conflicto central de poder lograr mantenerse solas. El personaje de la tía Marge me parece súper interesante porque es re antipático, pero termina siendo uno de los más sensatos de los personajes, como más realistas, como mira, piba, o sea, te tiro la posta, te vas a cagar muriendo porque no tenés un mango. Viste que Meryl Streep en el diálogo que tiene en la película dice, yo porque soy rica,
pude no casarme. A mí eso me gustó mucho, porque en el libro tía March es viuda. Y acá en la Claro. película no, nunca se casó y pudo no casarse porque es rica, solo por eso. Joe se termina salvando, si lo pensás fríamente, porque le regaló la casa a March. Si no, la verdad es que le hubiera costado vivir solo de la escritura, porque ella también en el personaje termina resolviendo un montón de cosas gracias a esa casa. Quizás sabiendo que ella no iba a estar dispuesta a casarse, como que termina siendo súper generosa. Entonces es un personaje súper interesante. Eso, establezcamos por un momento el contexto, 1860, básicamente en esa época las mujeres no podían tener propiedad y no podías trabajar por tus propios medios, en general era muy difícil. La única opción que tenían era casarse, pero al mismo tiempo si se casaban todo lo que podían llegar a ganar pasaba a ser del esposo, entonces nunca podían ser ellas mismas las portadoras de bienes. Igualmente, Louisa May Alcott finalmente pudo, a partir de la ganancia que tuvo con Mujercitas en especial y con todos los libros que vinieron siguiendo ese universo narrativo, logró generar plata como para mantenerse y logró mantenerse con su propio trabajo. Y ella nunca se casó, lo cual implica que era muy difícil, pero que quizás había ciertos huecos donde uno se podía meter y ir en contra del sistema, pero era muy difícil. Retomando un poco lo que decíamos del personaje del profesor, que aparece medio Deus Ex Machina, porque sabemos que Louisa May Alcott lo agrega por pedido del editor y no por motus propio, digamos, por la necesidad de que la protagonista termine casada. Me gusta que Greta Gerwig dijo, bueno, pensando en que esto en el libro funciona de una forma muy extraña, la aparición de este personaje, yo voy a tratar de hacerlo un poco más verosímil, haciendo aparecer al personaje del profesor desde el principio, porque ella sostiene que el espectador apenas ve a la primera persona que se le aparece al protagonista, Como interés amoroso. como que automáticamente el espectador va a querer que estén juntos. Entonces, que en la novela pasa que la gran frustración de todos los lectores es que querían que terminen con Laurie, Joe, porque es el primer personaje que aparece ahí con ese deseo, y que en la película ella tenía ganas de que Laurie aparezca por primera vez desde la mirada de Amy, que es con quien termina, como para que esa unión no termine siendo tan creepy como termina siendo en el libro, y que de alguna forma nosotros como espectadores esperemos que finalmente Joe termine con el profesor y no con Laurie. Yo estoy totalmente de acuerdo con su teoría, o sea, claramente cuando ves un interés amoroso en un inicio vos querés que se desarrolle, que es básicamente igualmente las bases del conflicto en cine. O sea, si vos mostrás una bomba en el inicio y en algún momento tiene que explotar, es como las bases de cómo funciona, según la teoría, el conflicto dramático. Es así, cuando presentás algo, cualquier elemento que presentes y siembres al principio va a estar generando expectativas para el espectador. Y me parece que Greta Gerwig lo identificó muy bien y me parece que funciona. A mí me funcionó, no me resultó extraño viendo la película, que es lo primero que vi. Me resultó muy natural esta unión, a pesar de que sí genera ciertas cosas, lo de Laurie y Joe, pero no me pareció una cosa rarísima que fue como, che, ¿de dónde salió este personaje? No, porque está desde el principio, o sea que me parece que lo resolvió muy bien. En el libro, cuando digamos, te pones a repasar como los momentos en los que se encuentra Joe con Laurie, nunca hay tensión sexual. O sea, si vos lees cómo describe la relación entre ellos, siempre como hay una idea de pares. De hecho, Greta Gerwig creo que dice en una entrevista también que para ella Laurie y Joe funcionaban como andróginos, como que los dos tenían parte del otro, como que Laurie tenía algo muy femenino y ella algo muy masculino, y como que se complementaban, como no se ven como pareja, se ven como pares todo el tiempo. Y me gusta mucho ahí el juego que hacen con los nombres, de que Josephine se vuelva Joe, que es un nombre típicamente masculino, y de que Lawrence se vuelva Laurie, que tiene un dejo femenino. Como que se invierten los roles, como que Laurie también quería ser una artista y quería vivir de su música, creo, y el mandato familiar se lo impedía, como la necesidad también de hacerse cargo de su mandato como hombre, como que él también tenía quizás una intención distinta a la que quería la sociedad para él. Joe siempre lo ve a Laurie no como algo que quiere obtener, no como un deseo de obtener algo, sino que quiere ser él. Como muchas veces dice, yo quisiera estar en la universidad, yo quisiera viajar, yo quisiera tener esta biblioteca, como, digo, no para tenerlo, como obtener algo, sino como ser eso. Ella quiere ser Laurie. A mí me pareció muy interesante que en la novela se diga tantas veces
se señala tantas veces que Joe quiere ser como un chico. Eso me pareció súper interesante, que para la época todo el tiempo se presenta este deseo de una chica por querer ser un chico, por todo lo que implica ser un chico. Y me parece genial cómo lo hizo Greta Gerwig en la relación esta andrógina que ella quiere lograr entre Chamalet y Saoirse Ronan. Son muy parecidos los dos físicamente. Los dos tienen como actitudes físicas y una relación corporal muy, muy, muy de pares. Bueno, de hecho dicen que el vestuario de Saoirse Ronan es el único que no tenía corsets y que compartían todo el tiempo chalecos Sí. con Timothée Chalamet. La vestuarista generó ropa duplicada para ambos personajes para que pareciera que compartían ropa de alguna forma. Y los dos son como muy torpes. No sé, a mí eso es de lo que más me gustó, como la dinámica física entre ellos dos. Hay un momento también muy lindo que es cuando creo que Meg se está por ir a este baile de presentación en sociedad o algo así, y están todos como ahí despidiéndola en el carruaje, y están Joe y Laurie como jugueteando ahí, haciendo no sé qué cosa, y como que Joe se agacha y le da un anillo, como si estuviera proponiéndole matrimonio en una especie de representación de una de sus tantas obras de teatro, supongo, y que Laurie se queda así con el anillo como reconfundido, como pensando, supongo que descolocado por el gesto tan masculino de ofrecer el matrimonio, y por otro lado también confundido él porque él es algo que desea, ¿no? Pero como que ahí también está el femenino masculino, él parado, ella agachada con el anillo, es muy gracioso. ¿Y por qué te parece que esta historia mantiene su frescura? Yo creo que porque justamente se centra en un problema mucho más universal, que es el de como el del deseo de una persona por ser algo que no se lo permite la sociedad. Y que eso incluso hasta supera la idea de la mujer, ¿no? Porque es un problema universal que puede tener todo el mundo, pero además se le suma una coyuntura que lamentablemente sigue vigente, que es la desigualdad de derechos y de oportunidades para las mujeres en determinados ámbitos. Voy a pasar a señalar la cuestión de que por la dirección de Lady Bird, Greta Gerwig fue nominada a directora para los Oscars en 2018. Cosa no menor, teniendo en cuenta que a lo largo de la historia solo 5 mujeres fueron nominadas al Oscar para Mejor Dirección por parte de la Academia. Por un lado, el tema de la mujer y su falta de igualdad ante las oportunidades, pero en algún punto Laurie tampoco puede vivir del arte que le gusta. Total. Entonces también ahí hay algo que atraviesa el género y que va más allá de la desigualdad de oportunidades, y que tiene que ver con que el arte sigue siendo una como en tercer lugar, ¿no? Como siempre la cultura es lo que primero se desprecia como importancia o como necesidad vital, como modo de vida y como sustento económico. El arte sigue siendo una cosa imposible de ganarle a este sistema. O sea, no. Es loco cómo a veces hay que recurrir a tiempos y espacios lejanos para poder resaltar de una forma clara y fácil de entender para cualquier espectador de problemas que son actuales. Que es algo que también decíamos con Frankenstein, ¿no? Y allí estarán las películas para seguir denunciando, narrando, contando, describiendo cosas que siguen pasando. De forma tangencial, de forma poética, metafórica, pero eso es lo mejor, ¿no? Cuando las películas y los libros que leemos o las obras que vemos pueden describir situaciones actuales sin directamente referirse a ellas. Inadaptadas. El tema de apertura y las cortinas musicales son una composición exclusiva para este podcast de @JulietaMilea. Y nuestro logo fue diseñado por Caos, de @artbycaos. Podés seguirnos en Instagram como @inadaptadas.podcast. Esto fue Inadaptadas, Nos encontraremos en un próximo episodio para seguir indagando en el universo de las adaptaciones.